Hey, ¿qué tal? DJ Emprendedores, te saluda Dante, graficowebs.com, y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te voy a indicar qué es el ROAS, ¿ya? Esta es una métrica importante que se utiliza en las principales, digamos, reportes cuando se hacen, digamos, al fin de mes, que por lo general a algunos clientes no les gusta mucho la parte esa. ¿Por qué te voy a decir eso? Porque cuando el cliente ya tiene, él más que nada, o sea, haz cuenta que cuando una campaña está rodando bien, el cliente lo percibe, lo siente, ni siquiera necesita de un informe, ¿ya? Te digo esto porque a mí me ha pasado. Entonces, por ejemplo, un cliente decía el informe, pero ¿para qué es? Y yo le decía, simplemente le explicaba, mira, es que aquí te viene esto, te voy a explicar todo lo que viene, mejoras. Y decía, sí, chévere, me parece bien, pero tranquilo, no te preocupes, Dante, que la campaña está todo bien. Ya, y es que eso te digo, eso es real. ¿Por qué? Porque cuando una campaña está marchando como quien dice viento en popa, el cliente recibe más leads, más mensajes, llamadas, WhatsApps. Entonces él sabe que esa acción de marketing o lo que él está invirtiendo en esa campaña está funcionando, ¿ya? Entonces esto también quiero que te pongas del otro lado, ¿no? O sea, una cosa aquí en esta parte del ROAS, aquí hay dos tipos de perfiles que pueden conocer, ¿no? La una, el cliente, y la otra, el gestor de la campaña, o como otras personas le llaman el trafficker. Bueno, en fin, como lo llamen en tu país. Cuéntame si cómo lo llaman en tu país, en tu localidad, en tu sector, ¿ya? Pero es así, ¿no? Ahora, esta parte del ROAS se calcula, o nosotros podemos tener un dato, digamos, como claro o evidente cuando se trata, por decirte, de una tienda online, ¿ya? O que es desde medio de tu sitio o por medio de tu sitio web se haga un pago en línea. Entonces ahí nosotros podemos, en este caso, haz cuenta que una vez que eso ya lo configuramos con una campaña en Facebook, nos va a dar el dato real de lo que es el ROAS, ¿no? O sea, como que dice, ahí está lo que has invertido y te sale el ROAS. Pero eso no siempre es así, porque normalmente dentro de Facebook nosotros podemos hacer, por ejemplo, para servicios, ¿ya? Entonces en servicios nosotros podemos generar leads, ¿ya? Pero esos leads no es como, por ejemplo, un producto que yo tengo una tienda online y lo añaden al carrito y listo, entonces proceden a la compra y ya se efectúa la transacción, ¿no? En cambio en servicios cambia porque es un seguimiento, requiere un poquito más de contacto, reunión con el precliente, y de ahí se va produciendo el cierre. Es así como funciona. Entonces, en ese caso, eso se manejaría de forma manual, y también lo vamos a ver cómo lo puedes hacer, ¿no? Pero esto es simplemente para que tengas una idea clara. Bueno, a la final, ¿qué mismo es el ROAS? Viene de las siglas en inglés, que es Return on Advertising Spend, que simplemente en español, el idioma de nosotros, viene a ser el retorno de la inversión publicitaria, ¿ya? Ojo, aquí estamos hablando solo de la inversión publicitaria, es decir, el presupuesto exclusivo destinado que el cliente elige invertir mes a mes. Por eso cuando yo me reúno con mis clientes les digo, ok, claro, cuéntame, ¿cuál es tu presupuesto que tú tienes, por ejemplo, para Facebook o para Google Ads? Entonces, con eso que esa alimentación que él me brinda, entonces yo ya sé que a lo largo de todo el mes, eso es lo que está destinado solamente para ese rubro, ¿ya? Ahora, con eso, que tú ya lo tienes ya bien claro, ¿para qué nos sirve? Simplemente es para medir la efectividad de las campañas en base a objetivos, ¿ya? Y esto quiero que lo tomes muy, muy en cuenta, y aquí va una parte, digamos, bueno, te decía que aquí
va una parte importante que es la persona que está encargada de realizar la campaña. Ese dato es clave que él vaya viendo para ver cómo está funcionando, ¿no? Entonces, ahora vas a ver que aquí dice para medir la efectividad de las campañas en base a objetivos. No siempre puede ser venta, ¿ya? En algunos casos puede ser venta, pero en otros puede decirte el cliente a veces tiene unas necesidades específicas y dice, ¿sabes qué? Yo quisiera una campaña para tener más seguidores. Hay clientes que quieren eso. Hay otros clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ventas. Ok, se hace ventas. Hay otros clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero seguidores y ventas. Yo digo, claro, no hay problema. Todo depende del presupuesto que tú tengas. ¿Ya? Entonces, en base a eso, podemos hacer maravillas. ¿Ya? Entonces, como te digo, esto nos va a permitir ir viendo qué tan bien o qué tan bueno están resultando las campañas en base a lo que se ha planteado, ¿no? Entonces, eso es un dato clave. Con esto también nosotros podemos saber en dónde invertir el presupuesto. Por ejemplo, digamos que estamos en dos canales, Facebook y Google. Estoy hablando de Facebook Ads y Google Ads. Entonces, ¿qué tal si tenemos un presupuesto de $1000 al mes? Y decidimos invertir, se me ocurre, $500 en Facebook y $500 en Google Ads. Ahora, resulta que a lo largo del mes, lanzada la campaña, se vio que tuvimos un mejor ROAS dentro de Google. Hubieron mejores resultados dentro de Google. Entonces, si vemos que estamos teniendo mejores resultados ahí, podemos invertir más en este caso en el canal de Google Ads y otro porcentaje u otra cantidad inferior lo destinamos para Facebook, ¿no? O puede ser al revés. Entonces eso te va a permitir ir viendo, aquí lo puse por canales, pero también puede ser solamente un canal y dentro de ese puede haber algunas campañas y ahí podemos ver cuál campaña es la que está funcionando, cuál es la que tú estás teniendo mejores resultados, cuál es la que en este caso tiene un mejor ROAS, mejor una que la otra, ¿sí? Entonces es de esa forma como se maneja, ¿no? Y esto también, como te iba diciendo, nos permite cambiar o mejorar nuestras campañas. A la vez también nos permite fijar mejores presupuestos, en este caso futuros, ¿ya? Porque nosotros ya vemos si una campaña está buena, está dando resultados, el cliente está a gusto, entonces nos permite incluso compartir eso también con el cliente y él también puede ver eso y sabe que como esté mostrable, o sea, eso lo ve en datos reales y más que nada lo ve en money. Entonces él dice, sí, claro, no hay problema, escalemos, ¿ya? Entonces así como se maneja, ¿ya? Entonces, ojo, esta parte del ROAS quiero que lo tomes bien en cuenta, te permite medir los ingresos brutos. Y esto es una diferencia, por ejemplo, con el ROI, ¿no? En cambio, en el ROI son los ingresos netos, lo que te queda, ¿ya? Aquí es simplemente nosotros vamos a medir o tenemos el dato de los ingresos brutos que estamos teniendo, de lo que hemos invertido, ¿no es cierto?, con las ventas que hemos generado. Y aquí le puse una parte que dice, se calcula un porcentaje, puede que sí, puede que no, porque ya vas a ver a qué es a lo que voy, ¿ya? Entonces, mira, ¿cómo se calcula? Bueno, te voy a indicar. Digamos que yo quiero saber, por ejemplo, cuál es mi ROAS en determinada campaña. Entonces vamos a aplicar esta fórmula, que en este caso es ingresos, los ingresos que tú has generado, las ventas que se han generado de ahí, ¿sí?, dividido para la inversión, ¿ya? Entonces, por decirte,
suponiendo que a lo largo de todo el mes hemos generado ventas de $3,500, ¿sí? Y lo que hemos invertido son $700. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí simplemente dividimos ingresos para la inversión, en este caso 3.500 para 700, y nos da un valor de 5, ¿ya? Que en este caso viene a decir que por cada dólar que tú has invertido has ganado $5, ¿ya? Ahora, si esto lo quisiéramos transformar, por ejemplo, a nivel de porcentaje, podríamos estar diciendo que en este caso esa campaña está teniendo un retorno de inversión del 500%, ¿ya? Entonces, ¿es buena? Claro. Entonces tú puedes seguirle trabajando en esa campaña, mejorándola, incluso escalándola, porque sabes que está teniendo buenos resultados. Entonces, esta es una métrica muy importante porque te permite darte cuenta a ti brevemente, al menos si es, como te decía, a nivel online. Eso se puede ver ahí a nivel del Facebook Ads Manager, y ahí vamos viendo la campaña, lo que es invertido, y ahí te va generando la parte del ROAS, todo eso que está, toda esa parte que esté bien configurada, bien medida, y te sale, te arroja, ¿no? Pero cuando son servicios, ahí en cambio, esa es una parte que Facebook no lo puede saber o Google no lo puede saber, porque implican otra serie de factores. Ahora, si es que tú no quisieras hacer esa operación, o a lo mejor quieres hacerlo por medio de una aplicación rápida, bueno, te cuento que yo en mi página creé la parte de calculadora ROAS, ¿ya? Entonces desde ahí tú simplemente vas a ingresar los ingresos y luego te va a pedir la inversión y te va a salir el dato exacto de cuánto es tu ROAS que estás teniendo actualmente en esa campaña, ¿no? Puede ser esa campaña de Facebook, de Google, de YouTube Ads, LinkedIn Ads, etcétera, ¿ya? Eso. Ahora, ¿cuándo se podría definir que un ROAS es bueno? Ahí está la pregunta. Bueno, aquí al menos con que tu ROAS sea de 2 en adelante, mucho mejor. Y a mayor el número, mucho mejor, porque tienes mayor ganancia, ¿no? Entonces esa es la parte clave. Si es que estuviese un ROAS ya inferior al 2, entonces no está bien óptimo, y peor si es un resultado negativo, ¿no? Entonces significa que realmente no está haciendo buena esa campaña, requiere un cambio, una revisión, puede ser de la landing, pueden ser de los anuncios, puede ser del copy, del tráfico que está ligando, a qué persona está dirigida, en fin, son algunos factores que influyen ahí, ¿no? Entonces con esto que te acabo de mostrar, ¿sí? Ya tienes bien claro, el ROAS simplemente es el retorno de inversión que nosotros invertimos en publicidad propiamente, ¿no? Ya el resto de lo que incluye a nivel de costes de la realización puede ser un diseñador, un copywriter, bueno, en fin, toda esa parte que involucra, eso ya estaríamos añadiéndolo en la parte del ROI, ¿no? Pero aquí simplemente hablamos de ROAS. Así que bueno, espero que te haya quedado aquí bien claro, ¿sí? Y con esto ya te puedas darte cuenta dentro de tus campañas, dentro de Facebook, dentro de Google o dentro de la plataforma que tú estés, y con eso puedas tener mejores resultados, ¿sí? Y que veas si es que está bien la campaña, le sigues para adelante, y si es que está con resultados negativos, simplemente le cambias y le modificas hasta que estés consiguiendo resultados óptimos, ¿ya? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.